Descargo de responsabilidad. No soy dueño de esta historia y tampoco soy dueño de DC Comics. Crédito a sus respectivos autores. El link de la página lo dejaré en la descripción. Sin más, disfruten de esta historia. Casi nulo. Capítulo 2. Al día siguiente, señor Gabriel, ¿de dónde sacó ese ojo morado? Max se volvió hacia su maestro después de entrar al aula. Por una vez, el hombre se dio cuenta de que había entrado en la sala y se dio cuenta del terrible moretón que tenía alrededor del ojo izquierdo. Sin duda, todos lo habían visto, pero nadie se dio cuenta. Simplemente asumieron que lo habían asaltado o algo así. Después de todo, era Ciudad Gótica. Así que Max no había inventado una excusa muy convincente. ¿Accidente de trabajo? Dios, necesitaba mejores explicaciones. Cada vez que daba una, sonaban tan descuidadas y vagas, sobre todo porque lo eran. Tenía que empezar a pensar en explicaciones decentes para guardarlas. Porque no estoy seguro de que decir que me lastimé mientras manoseaba a la señora que me enseñaba a ser ladrón sea una buena excusa. El lado positivo es que solo le tomó 5 minutos ponerle la mano encima esa vez, y era un lugar mejor que su muñeca. Lo suficientemente bueno como para que le pegaran después. XXX Después de todo el trabajo que habían hecho Max y Catwoman, finalmente llegó el momento. Habían pasado 4 semanas y Max no iba a pedirle a Catwoman que se molestara más con él. Ella tenía sus propias cosas que hacer y él ya había pospuesto sus asuntos durante demasiado tiempo. Además, no podía perder más tiempo. El tiempo corría y necesitaba encontrar algo para conservar su apartamento. Bueno, todavía no tienes ningún talento natural, dijo Catwoman, mirando el trabajo de Max en su pista falsa, pero comparado con lo malo que eras cuando te conocí, eres mucho mejor. Sigo pensando que no deberías empezar en Ciudad Gótica, pero si no tienes otro lugar a donde ir, no tienes otro lugar a donde ir. He estado pensando en eso, dijo Max, sonriendo a pesar del cumplido casi ambiguo que había recibido. A estas alturas ya sabía que Catwoman nunca iba a admitir que le gustaba un poco, y eso estaba bien. Estaba en deuda con ella y ella podía hablarle como quisiera. He elaborado un plan. ¿Ya sabes a qué quieres golpear? Bueno, no. Pero después de que lo haga y empiece a tomar cosas, sé cómo voy a manejar las cosas. ¿Acaso no era ambicioso? Pensar que ya había decidido cómo iba a actuar. Así que ya tenía un conjunto de reglas para sí mismo. Bueno, era mejor tenerlas antes que después. Eso evitaba que te metieras en demasiados problemas cuando eras joven y tonto, que en opinión de Catwoman era Max. Regla número 1. No matar a policías ni a capos. Eso fue solo el primer día. Usar una fuerza extrema como esa no resolvería ningún problema, solo garantizaría que el siguiente que viniera después tuviera un interés personal en asegurarse de que mordiera el polvo. Regla número 2. Nunca luches cuando puedas huir y nunca te rindas cuando puedas luchar. Al diablo con tu orgullo. Hay dinero en juego. Regla número 3. Ningún botín vale ni tu vida ni tu libertad. Max robaba para mejorar su vida. Que lo metieran en prisión tratando de conseguir un buen botín no formaba parte del plan. Regla número 4. Nunca permanecer lo suficientemente activo en una zona determinada como para establecer un patrón. Miembros de la Liga de la Justicia o no, los héroes tendían a ser territoriales cuando el problema no era de índole mundial. Cuantos menos héroes se fijaran en él en un momento dado, mejor. Con suerte, para cuando consiguiera el dinero que necesitaba, pocos héroes apenas se darían cuenta de que había estado activo. Esa era la idea al menos. Regla número 5, que en realidad era solo una extensión y un añadido a la regla número 4. Ninguna metrópolis. Nunca. Ni siquiera iba a suponer que Superman tenía cosas mejores de las que preocuparse que lidiar con algunos robos insignificantes cuando había trabajo de la Liga de la Justicia y malos de gran calibre por ahí que podían hacerle daño a él y a la ciudad, porque el hombre era casi omnisciente. Superman probablemente terminaría arrestándolo sin siquiera pensarlo 2 veces. Tenía que ser cauteloso. Tampoco era como si fuera a hacer esto todos los días. Solo de vez en cuando. Tiempo de sobra para dejar que se calmara cualquier ardor contra su lado enmascarado. Después de todo, era Ciudad Gótica. Si esperabas lo suficiente, habría otra cosa mala que eclipsaría la última cosa mala que había sucedido. Catwoman lo escuchó y se dio cuenta de que su código era bastante simple y no cubría ni la mitad de lo que realmente necesitaría para tener éxito, pero mientras lo cumpliera religiosamente le ahorraría algunos dolores de cabeza en el futuro. Eso sí lograba durar lo suficiente para hacer ruido.
De cualquier manera, si lo hacía o no, no era su problema. Ella había hecho su parte. Bueno, Maxie, parece que te graduaste. Hurra. Lo saludó con la mano y se preparó para volver a casa y planear su propio robo. Nos vemos, niño. Había pasado suficiente tiempo cuidando niños. Iba a estar solo de nuevo. No había red de seguridad ni manta de seguridad en Selina, por más espinosa y caprichosa que pudiera ser de vez en cuando. Era hora de valerse por sí mismo o simplemente caer. Hola, Selina, dijo Max antes de que ella pudiera dejarlo solo en la azotea. Ella se giró y le lanzó una mirada malvada por usar su verdadero nombre, pero a él no le importó. Solo tenía que saberlo. ¿Por qué me ayudaste? Selina se subió las gafas y miró directamente a Max, sintiendo exactamente la misma sensación que había tenido el día que se conocieron, justo antes de que estuviera a punto de tomar un taxi y dejarlo. Ni siquiera estoy segura de saberlo. Tal vez solo soy una tonta por un niño dispuesto a intentar enfrentarse a la gran y mala ciudad por su cuenta. Quizás pudo haber sido porque ella entendió que alguien sentía el deseo de tomar lo que quería para darse una vida mejor. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Max. Al menos a alguien le importaba, aunque fuera un poquito. Después de que su entrenador se fuera, se quitó el sombrero y se pasó la mano por el pelo antes de lanzarle un beso. Iba a ser un criminal, pero un trato es un trato. Su palabra tenía que significar algo, de lo contrario no tendría nada en absoluto. Él nunca volvería a molestarla. Sus problemas no la afectaban y, después de todo lo demás, habría sido sumamente injusto tratar de descargar sobre ella más responsabilidades de las que ya tenía. Solo había sido un mes de instrucción, pero Selina había hecho más de lo que él podía haberle pedido. Ahora ya no le ponía las ruedas de entrenamiento y era hora de ver si realmente podía lograrlo. XXX Cuando Batman no estaba, el lado criminal de Ciudad Gótica no dormía. Afortunadamente, había otros dos cruzados con capa, dispuestos y capaces de intervenir cuando el gran hombre salía a salvar el mundo. Irónicamente, sin embargo, dado que la mayoría de los poderosos criminales de Ciudad Gótica tenían un rencor patológico contra Batman, muchos de ellos mantenían un perfil significativamente más bajo cuando él no estaba cerca para intentar sacar algo de su poder. La mayoría de sus planes giraban en torno a deshacerse de Batman de alguna manera, por lo que cuando él no estaba cerca, las cosas que robaban o las personas a las que perseguían realmente no tenían mucho propósito. Pero a Robin le gustó. Le dio vía libre para probar suerte y mantener la ciudad a salvo sin tener que preocuparse tanto por muchos de los bichos raros y malos que salían a jugar. En las noches sin amenazas dirigidas al corazón mismo de Ciudad Gótica, estar atento a los ladrones y otros delitos callejeros era la principal prioridad. Y hablando de eso, había ocurrido un pequeño problema de seguridad en Gotham Arena. Los informes de radio decían que solo había sido un error de alarma, pero no había tal cosa en esa ciudad. Con eso en mente, Robin salió a ver el lugar. De ninguna manera, dijo Robin después de darse cuenta de lo que se habían llevado, y directamente desde el vestuario local, no había visto eso antes, y lo decía en serio. Se habían robado camisetas del equipo de baloncesto Gotham Knights. Camisetas de juegos reales que se habían usado en la cancha esa misma noche en un juego televisado. De hecho, podría obtener una buena tajada vendiéndolas. Si pudiera confirmar que eran camisetas de juego auténticas, lo cual no era difícil de hacer, podría ganar decenas de miles de dólares. Definitivamente era el modus operandi del nuevo criminal plaga en el área de Gotham. Sin perder tiempo, Robin activó su comunicador y habló con la persona del otro lado. Badger, estoy en el estadio Gotham viendo un robo. Este es ese tipo nuevo, dijo, apenas ocultando su anticipación, ¿quieres verlo? ¿El nuevo? Es un tipo de poca monta, ¿no? Nunca roba nada que valga dinero real. Por el sonido de la voz de Badger, Robin se dio cuenta de que ella no sabía por qué estaba tan emocionado. Sí, pero nunca lo habíamos visto antes. La mayoría de los tipos de poca monta con los que nos cruzamos, todavía sabemos quiénes son. El tipo nuevo, todo lo que todos sabían era que llevaba una capucha. Esa no era una gran descripción. ¿No quieres algún nuevo negocio para traerle a Batman cuando regrese? De todos modos, nunca se escucha mucho ruido cuando se va a hacer la Liga de la Justicia. El silencio reinó entre ellos por un momento, y Robin supo que tenía su atención. Estaré allí en un minuto. Intentaré seguirlo ahora, dijo Robin, mientras salía corriendo y trepaba al tejado para intentar tener una vista aérea de la zona. Si fuera un tipo malo, ¿cómo se las arreglaría para escapar sin molestar a los buenos? Los tejados estaban pensados para viajar rápido, no para pasar desapercibidos.
Entonces eran callejones. Imaginando que el delincuente querría perderse en dirección al centro, donde las cosas se complicaron, antes de intentar regresar a donde sea que estuviera basado, Robin comenzó a peinar las callejuelas y finalmente vio una figura rápida que cruzaba una calle fuera del alcance de las brillantes luces de la calle. Ahí está mi hombre. Robin se aseguró de que su gancho estuviera bien sujeto y se lanzó hacia el callejón, dispuesto a abatir a su adversario con una patada en la nuca. No esperaba que su presa se diera la vuelta en el último segundo y evitara el ataque por completo. Robin aterrizó en el suelo en un pequeño deslizamiento y vio una figura encapuchada que literalmente trepaba por una pared, con ligeros indicios de electricidad azul que emanaban de sus dedos y pies. Bueno, eso estaba bien. Normalmente preferiría una resolución rápida, pero eso realmente habría sido decepcionante después de que el tipo lo esquivara durante casi 2 meses. Un segundo disparo de la pistola de agarre envió a Robin hacia el techo, aterrizó frente a su objetivo y lo detuvo en medio de las tuberías y sistemas de ventilación del edificio. Espera, eso no es una capucha. Es como una bufanda o algo así. O algo así, dijo la figura. Envuelta alrededor de su cabeza había una gruesa capa oscura de aspecto suelto que le rodeaba el cuello por encima de los hombros, la parte superior del pecho y la parte superior de la espalda. Le cubría la cabeza como si fuera una capucha suelta, manteniendo sus ojos y la mayor parte de la parte superior de su rostro en la oscuridad. Llevaba guantes en las manos y botas negras en los pies, que le llegaban hasta las espinillas. En la cintura llevaba un par de correas marrones que formaban una X alrededor de las caderas con algunas fundas multiusos unidas tanto a su lado izquierdo como al derecho. El traje verde poroso que constituía la mayor parte de su atuendo parecía brindar una protección que rivalizaba con los trajes que usaban Batman y sus pupilos, al menos en lo que se refiere a daños contundentes. No parecía tener ningún tipo de revestimiento o armadura. Robin se enfrentó a él, pero notó que parecía más un adolescente que un adulto. No parecía mayor de lo que era, para ser honestos. Eres el nuevo malo de la ciudad. Diría que pareces un poco joven, pero eso me convertiría en un hipócrita, ¿no? Amigo, no quiero oír eso de ti, dijo Max, señalando a Robin, ofendido por lo que estaba insinuando cuando se trataba de sorprenderse por su edad. Sé que definitivamente hay gente más joven que yo que me haría orinarme en los pantalones. Robin abrió la boca para responderle a su nuevo enemigo, pero la cerró porque probablemente tenía más razón de la que creía. Entonces, si era tan consciente de sí mismo, ¿por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo? De todos modos, ¿quién se supone que eres? Cualquiera que fuera lo que el aprendiz principal de Batman esperaba, lo que terminó obteniendo no fue eso. Max se tomó un momento para pensarlo. Nunca se me ocurrió nada, dijo más para sí mismo que para Robin, no tenía pensado presentarme a nadie, pero supongo que 7 semanas es una racha lo suficientemente buena sin encontrarme con ninguno de ustedes. Sin otro segundo de cortesías, Max se dio la vuelta y corrió, pero Robin rápidamente le lanzó un birdarrang a la espalda mientras retrocedía. Max giró la cabeza lo suficiente para verlo venir y se zambulló a través de la delgada abertura entre 2 tuberías para evitarlo. ¿Sí? Eso fue increíble. ¿Qué te parece? Se regodeó, impresionado por su propio movimiento. Chasqueando la lengua, Robin se lanzó de un solo golpe y aterrizó justo después de que Max se lanzara en picado. Max abrió mucho los ojos y trató de inclinar la cabeza para esquivar un puñetazo que le lanzaron. Max agarró la extremidad agresora por el antebrazo a la altura del hombro, giró en dirección al puñetazo e intentó darle un codazo a Robin, pero lo bloqueó. Robin le dio una patada a Max en la parte posterior de la rodilla, dejándolo con un pie en el suelo. Max se inclinó hacia adelante y tomó todo el peso corporal de Robin con él, arrojándolo hacia adelante en un lanzamiento de palanca improvisado. Ambos se pusieron rápidamente de pie y se enfrentaron nuevamente. Ríndete o empieza a llorar. La elección es tuya. El puñetazo de Robin no había fallado en absoluto. El labio de Max estaba partido y sangraba. Afortunadamente, el traje había intensificado tanto su reacción que había podido girar la cabeza con el puñetazo y, de alguna manera, cambiar el rumbo a una situación neutral. Me golpeó con el traje. Me golpeó bien, pensó Max para sí mismo, pensando que tal vez dejar de luchar no era una gran idea. Un poco de miedo comenzó a subirle por la garganta. Sin el traje ya habría estado perdido. No me extraña que Selina pensara que me destrozaría incluso con el entrenamiento.
Mientras pensaba en la mala suerte que debió haber tenido para que finalmente uno de los socios de Batman se pusiera a su servicio, vio una sonrisa burlona en el rostro de Robin y, por más que se esforzaba, Max no podía comprender por qué. Robin aún no lo había golpeado tan brutalmente, ¿o sí? Una pequeña y molesta sensación en la nuca le dijo a Max que lo mejor para él era moverse tan rápido y con tanta fuerza como pudiera, por cualquier medio que fuera necesario. Saltó tan alto como pudo y trató de hacer una elegante voltereta hacia atrás y aterrizar de nuevo sobre sus pies, pero no lo logró. Casi se cae de cara si no se hubiera sujetado con los brazos. Logró salvar el aterrizaje a 4 patas y apenas pudo saltar sobre una bola que le habían lanzado desde un punto ciego. Con un rápido giro de cabeza, maldijo su suerte. Cuando llovía, llovía a cántaros. Badheer. El símbolo amarillo del murciélago en el pecho del traje protector oscuro y ceñido al cuerpo era una señal clara de con quién se aliaba, si no hubiera sido obvio al principio. Sus guantes, cinturón de herramientas y botas eran amarillos y su largo cabello rojo le caía por la espalda desde debajo de la capucha. La princesa oscura de la noche miró a Max y luego miró a Robin. ¿Es este el tipo?, le preguntó a su compañero, obteniendo un asentimiento de él. ¿Aún no lo venciste? Tiene movimientos raros, defendió Robin. Si eso compensa, realmente no me ha golpeado ni una vez. Dame un par de intentos más, amigo. Apenas estoy calentando. Max se puso de pie y trató de posicionarse en una formación de triángulo con los dos en lugar de una configuración de pinza imprudente que hubiera significado un desastre para él. ¿Qué? ¿Has pedido refuerzos? Me llamó antes de encontrarte, lo corrigió Badheer, con las manos en las caderas mientras intentaba evaluarlo. Era evidente que tenía la misma edad. No pensé que llegaría aquí antes de que te venciera, seas quien seas. Bueno, eso fue justo. Después de enfrentarse a gente como, por ejemplo, Solomon Grundy, ponerle una patada en el trasero a un ladrón novato probablemente debería haber parecido un juego de niños a primera vista. Pero, de nuevo, surgió el tema del nombre, y si no se nombraba a sí mismo, se le ocurriría uno, y esos solían ser bastante horribles. Max estaba bastante seguro de que el pingüino no se nombraba a sí mismo, y a este ritmo alguien le iba a poner un apodo terrible. Sin embargo, con la mala forma en que estaba peleando esta noche, bien podría haber sido llamado Zero. ¿Sabes qué?, dijo Max finalmente con tono mordaz, solo llámame Null. Es decir, todo lo que he intentado esta noche para mantenerme alejado de ustedes dos ha sido totalmente inútil. Si iba a tener un nombre que reflejara lo mal que era, al menos iba a ser él mismo quien se lo pusiera. Badheer en realidad se rió de la honesta evaluación que el recién nombrado Null hizo de su propia situación. Bueno, el sigilo había fallado de alguna manera, y él no parecía muy entusiasmado de estar allí, así que tal vez razonar con él era una opción. Podrías rendirte, ya sabes. Probablemente sería mucho mejor para ti. Cuando se enfrentó a una oferta bastante amable de dejarlo todo, junto con una sonrisa amable de una chica que casi podía garantizar que era bonita detrás de su máscara, Null consideró si era demasiado tarde para volver atrás. Sí, lo era. La policía tal vez no supiera quién era Null, pero Robin y Badheer sí. Si lo atrapaban y lo culpaban aunque solo fuera por el robo que había cometido esa noche, el juego se había terminado y su vida estaba arruinada. Incluso si solo terminara viviendo unos pocos años, eso sería suficiente para arruinar cualquier futuro que pudiera tener. Renunciar tan fácilmente cuando se enfrentó a su primera verdadera adversidad criminal, habría sido faltar a una promesa que se había hecho a sí mismo de darlo todo para que esto funcionara. El último recurso, por así decirlo. Lo siento más de lo que crees, dijo finalmente Null, volviendo a levantar las manos, preparado para luchar o huir de nuevo, pero no hay excusas. O bien se escapaba o bien iba a ir a prisión. Esta fue oficialmente la idea más tonta que se le ocurrió en sus 16 años de vida en la Tierra. Un paso adelante puso a Badheer y Robin a la defensiva, lo que le permitió a Null darse la vuelta y dar un salto parado, despejando una calle entera para aterrizar en otro tejado e intentar correr. El sonido de un disparo dio paso al extremo de una cuerda de agarre que se clavaba en una torre de agua frente a Null mientras corría. Al darse la vuelta para ver qué tan cerca estaban sus perseguidores, tuvo tiempo de cubrirse y evitar que un par de pies de Badheer se clavaran en su cuerpo. Null fue derribado al techo por la patada, pero logró empujar a Badheer y ponerse de pie en un solo movimiento. Al ponerse de pie, tuvo que rechazar un puñetazo de Robin antes de contraatacar con una patada lateral que solo golpeó el aire.
Tenemos que derribarlo, pensó Null mientras perseguía a Robin con la esperanza de asestarle un golpe lo suficientemente bueno como para derribarlo. Detuvo su persecución al sentir una presencia que se lanzaba hacia él desde fuera de su vista, se dio la vuelta y le dio una patada que Valhir le esquivó por las puntas de las orejas de murciélago de su máscara. ¿Puede sentir que nos movemos?, preguntó Valhir, de pie junto a Robin después de evitar la patada ciega de Null. Sabía que se había acercado en silencio. Solo Batman habría sido lo suficientemente astuto como para saber que ella se estaba acercando, y el recién bautizado ladrón oculto no la había pillado por ser tan perceptiva. Robin negó con la cabeza, sin saber qué responder. Null le había hecho lo mismo cuando lo encontró por primera vez, y se había movido incluso más rápido que Valhir en ese momento. No veo cómo, pero de lo contrario no podría decirte qué podría ser. Él sabe algo que nosotros no sabemos. Pero parecía inseguro en la forma en que se movía cuando peleaba. Null tenía algunos movimientos hábiles, pero Robin era un artista marcial de primer nivel. Solo por tratar con él, podía decir que Null no estaba muy seguro de si estaba usando sus técnicas correctamente. Incluso si podía sentir el peligro, no tenía el talento para hacer algo al respecto. Robin miró a Valhir a los ojos y se movió al unísono con ella, justo en dirección a Null. Cualquier oportunidad que hubiera tenido antes de hacer una buena actuación se desvaneció rápidamente. Por cada puñetazo o patada que lograba bloquear, 3 o 4 le caían encima. Incluso adaptarse a los golpes como le habían enseñado no servía de nada cuando terminaba girando la cabeza o el cuerpo en dirección al golpe de otro agresor. Null había perdido la cuenta de cuántas veces lo habían golpeado y terminó tratando de agarrarse de algo para no caer hacia atrás. Lo que terminó agarrando fue la capa de Valhir sobre su hombro inmediatamente después de recibir un puñetazo de ella. Pensando que se había estado haciendo el muerto hasta cierto punto, se dio la vuelta y arrojó a Null tan fuerte como pudo, enviándolo al suelo hasta que se cayó del borde. La mandíbula de Valhir cayó y rápidamente fue seguida por el sonido de un choque contra el costado del edificio. ¡Oh, no! Robin hizo una mueca ante el sonido y esperó que no hubieran matado a un ladrón por accidente mientras intentaban derribarlo. Eso era demasiado lejos para que se hubieran llevado cosas. Maldita sea. Supongo que lo tienes. Inaceptablemente lejos, especialmente para un adolescente que había estado robando, y ni siquiera nada peligroso o importante. Tenemos que ir a comprobarlo. Asintiendo en señal de acuerdo, Valhir se agachó para inspeccionar la escena. Solo para no encontrar nada. No hay rastro de nada. Ningún cuerpo, muerto o no. Nada. No tenía ningún sentido. Está bien, podría ser más malo de lo que pensábamos, dijo Robin, mirando la completa falta de cualquier cosa parecida a Null en el callejón. ¿Se ha ido? Valhir supo que había oído un ruido metálico al romperse y vio una enorme abolladura en el capó de un auto abandonado cercano. Vaya. Debió haber caído de pie y haber salido corriendo, trató de deducir. Por cómo había esquivado sus bolas, cómo había saltado una calle entera desde una posición de pie mientras se daba la vuelta y otras cosas que había hecho, tenía una gran capacidad atlética, y por cómo había esquivado y reaccionado a una buena cantidad de sus movimientos, tenía reflejos sensacionales. Era bastante rápido, así que probablemente nos adelantó. Al activar las lentes de su capucha, estas pasaron a ser unas gafas de análisis, pero eso no le dio ningún resultado. Ni siquiera había huellas que les indicaran por dónde había ido. No había sangre, nada. ¿De dónde salió ese tipo de demostración? Al principio, parecía que apenas sabía lo que estaba haciendo y luego los perdió en un instante. Si Batman se enterara de que habían perdido a un mal tipo, les patearía el trasero cuando regresara. Con la esperanza de encontrar el rastro de Null, ya que no podía haber llegado muy lejos, tanto Robin como Valhir abandonaron la escena para intentar encontrarle en medio de su huida. Al principio se dirigía al centro de la ciudad, así que tal vez podrían cubrir los posibles caminos que podría tomar y cortarle el paso. Y abandonaron el callejón quieto, silencioso y frío, con solo el sonido de vehículos distantes y el ruido de la ciudad resonando en el pasillo. En la oscuridad, con el suave sonido de los arañazos en el hormigón, lo que a primera vista parecía ser simplemente un pergamino ajustado al pavimento comenzó a moverse lentamente. Null había tenido que hacer un gran esfuerzo para permanecer completamente quieto y en silencio. Las lágrimas le escocían en los ojos todo el tiempo, pero no tenía otra opción. Hacerse el muerto y confiar en una faceta del traje de sus padres había sido su única opción. Camuflaje adaptable. Su traje podía cambiar a cualquier color y textura visual que quisiera.
Incluso la temperatura del traje se adaptaba automáticamente si se presionaba contra algo lo suficiente durante el tiempo suficiente. Null nunca sabría por qué sus padres habían conservado esto durante tanto tiempo sin vendérselo a nadie. Los militares probablemente les habrían pagado lo suficiente para mantenerlos preparados de por vida y hubieran logrado conseguirlo. Pero no era su principal preocupación en ese momento. Su principal preocupación era el terrible aterrizaje que acababa de realizar gracias a la familia de superhéroes de Batman. Todo su lado derecho le gritaba que se diera la vuelta hacia el lado izquierdo y se quedara completamente quieto al mismo tiempo. Null se arrastró lentamente por el suelo después de darse cuenta de que Robin y Val-Girl se habían ido, pero pronto deseó no haberlo hecho. Estar tendido inmóvil en el suelo frío había sido tan cómodo en comparación con mover un músculo. No podría haber golpeado el capó de ese auto con más fuerza si Val-Girl realmente hubiera estado tratando de arrojarlo desde ese techo. Sí, salté del auto y corrí, gruñó Null sarcásticamente, burlándose de la sobreestimación de Val-Girl sobre sus capacidades. Dame un respiro. ¿Cómo me veo aquí? Por muy mal que se sintiera, tuvo que ponerse de pie, tuvo que levantarse. No podía quedarse en el suelo. Ciudad Gótica era el último lugar del planeta en el que alguien querría encontrarse herido en un callejón. Al menos tenía que intentar llegar a casa y conseguir ayuda. Levantarse fue un proceso lento, pero cuando lo hizo encontró un resquicio de esperanza. No tenía nada roto, aunque le dolía todo. Había conservado su pequeño botín y, al menos por el momento, estaba libre de cruzados con capa. Pero se le quedó grabado en la cabeza lo cerca que había estado de perderlo todo en su primer encuentro con lo mejor de Gotham. Si hubiera sido Batman, ningún camuflaje de traje le habría salvado el trasero. Ni siquiera habría podido llevar el asunto lo suficientemente lejos como para tener la suerte de tener la circunstancia para usarlo. Porque eso fue lo que pasó. Fue pura suerte. La pura suerte lo había sacado del apuro esa noche. Null agradeció a Dios que solo estuviera en esto por un corto tiempo. Si hubiera tenido que lidiar con este tipo de cosas por el resto de su vida, habría sido suficiente para ponerlo de rodillas. Si te gustó